Juan, capítulo 13. Y ahorita vamos a compartir. Aprovecho para recordarles, mientras están buscando la cita, que hoy es 1 de mayo. ¿Ok? 1 de mayo tienen cuaderno espiritual nuevo que llevar para estar todos en la misma página, tratando de aplicar lo que Dios nos va enseñando día con día referente al tema que vamos a estudiar hoy. El tema del cuatrimestre es: he decidido seguir a Cristo. Y en cuanto yo sé, aquí todos hemos decidido seguir a Cristo. Todos hemos hecho una decisión de seguir a Cristo en el pasado. Que la estemos guardando o que la estemos llevando a práctica, eso es otra cosa. Entonces creo que Dios nos está recordando o nos está trayendo a memoria que es seguir a Cristo. El primer tema que tenemos hoy, que va a ser el tema para la semana en nuestro cuaderno espiritual, es: Jesús es mi maestro. Habemos muchos cristianos que confesamos que Jesucristo es nuestro maestro, que Jesús es mi maestro. A ver, los niños, los jóvenes que aquí están, que todavía están en la escuela, si ustedes no practican lo que su maestro les ha enseñado, ¿qué sucede al final del año? Sucede lo que dice don Ramón. ¿Qué dice don Ramón? Reprobado. Reprobado. Porque dicen tener un maestro o 10 maestros o 15 maestros en la escuela, pero no están haciendo lo que su maestro les ha mandado hacer para poder pasar la materia que necesitan pasar. En otras palabras, lo que les estoy tratando de decir es que cuando lleguemos nosotros al final del tiempo como cristianos, vamos a ver muchos reprobados por no aplicar lo que nuestro maestro nos ha pedido: practicar, aplicar, vivir, tener como vida sobre la faz de esta tierra para llevar a término la tarea que se nos ha encargado. La tarea que se nos ha encargado no la va a llevar a cabo nadie más que tú, que has decidido seguir a Cristo. Entonces, si Jesucristo es tu maestro, necesitas prestar atención. En Juan capítulo 13, versículos del 13 al 17, dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Nosotros queremos la bienaventuranza, queremos la bendición, queremos el favor de Dios, pero no queremos hacer las últimas 2, 3 palabras que nos dice el versículo 17. Hacerlas. Y esto es una tarea que tú y yo debemos hacer para poder recibir la bendición. Yo digo que Jesús es mi maestro. Nosotros decimos que Jesús es el maestro y el maestro está aquí para bendecirnos con su enseñanza, con su sabiduría, con su talento. Pero a nosotros nos es preciso hacer lo que Él nos está mandando hacer para poder recibir la bienaventuranza. No es solamente de recibir. Todos hemos dicho que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cómo dice el canto? ¿He decidido seguir a Cristo? ¿Cómo? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Eso quiere decir que en Cristo Jesús he aprendido algo nuevo, que es mejor que lo que yo antes tenía. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Jesús, un ejemplo supremo para la humanidad. Si Jesús es mi maestro,
Yo tengo por seguro, tengo por claro, tengo por hecho que Jesús es un ejemplo supremo para la humanidad. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino más bien con sus hechos. Y lo sigue haciendo. Él es la personificación de la verdad. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de esto predicamos hace unos años atrás. A mí me tocó predicar sobre la verdad. Jesús es la verdad y que la verdad fue llevada a juicio y que la verdad fue puesta a prueba y que la verdad tuvo que morir por la mentira. Pero al tercer día, la verdad resucitó en victoria porque la verdad no puede ser quitada. La verdad ya ha sido hecha, ya ha sido dicha, ya ha sido dada y se nos ha dado a nosotros, a ti y a mí. He ahí la razón por la cual seguimos a Cristo, porque nos ha dado la verdad. Todo maestro de la Biblia debe de ser alguien que ha tenido un encuentro real con Jesús. Cualquiera podría tomar unos libros y estudiar la Biblia para luego enseñar una lección. Jesús nunca enseñaba lecciones para ser elogiado o admirado como un gran maestro, sino más bien uno de sus propósitos es el transformar los corazones de cada persona y asimismo llevarlos al conocimiento de Dios. Así como Jesús no tenía sabiduría para impresionar, la sabiduría que nos ha sido dada no es para impresionar, sino para enseñarles a otras personas cómo relacionarse íntima y personalmente con Dios, más bien con Jesús, para que así puedan tener una relación con su Creador. Y eso es lo que ha sucedido con cada uno de nosotros. Por eso Jesús es el ejemplo supremo para todos nosotros, la humanidad, y no hay otro. Jesús, el maestro por excelencia. Yo sé que esto lo hemos oído antes, no es nada nuevo. Él enseñó a los dependientes a cómo confiar en Dios y a los que estaban bajo autoridad, cómo servir, a los gobernantes, cómo gobernar. Eso hizo cuando él andaba en su ministerio terrenal, pero eso sigue haciendo hoy en día por medio de la iglesia. He ahí la razón por la cual tú y yo debemos orar los unos por los otros. Tú debes orar por mí como tu líder para que Dios me pueda usar para darte herramientas y darte palabra para que edifique tu vida y no solamente tu vida, sino que edifiques a tus hermanos en la congregación y al mismo tiempo al mundo en su lugar y traerlos a los pies de Cristo. Ese es todo lo que tú y yo tenemos que hacer. Jesús lo sigue haciendo por medio de su iglesia. O sea, tú y yo, nuevamente, esa es la razón por la que hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros somos los consejeros que el mundo tiene. Y si estamos siguiendo a Cristo, hermano, qué lindos consejeros. Van a aparecer a veces los consejeros que tenemos en nuestras escuelas alrededor. Y de eso nos quejamos lo suficiente. Jesús también enseñaba a la gente cómo ser buen vecino. Al que sufría, cómo soportar a los a los necesitados, cómo orar, y a todos los hombres, cómo morir. ¿Quién aquí se quiere morir? Nadie queremos morirnos. Sin embargo, todos necesitamos morir para que Cristo pueda vivir. Si tú y yo no morimos, o sea, si tú y yo no queremos dar muerte a este cuerpo de pecado, Cristo no puede vivir. Y si yo he dicho que he decidido seguir a Cristo y que Él es mi maestro, yo necesito morir para que Cristo pueda vivir en mí. Y ahora todo lo que hago, lo hago para honra y gloria de mi Señor. Por fe. Dice Gálatas. Sus discípulos y los religiosos de su tiempo se referían a Él como Rabí. Y nosotros encontramos varios ejemplos. O sea que estaban dando a entender que Jesús era el maestro, era Rabí. Enseñar era su misión principal. Jesús vino a enseñarnos cómo llegar al Padre, cómo adorar al Padre, cómo obedecer al Padre,
y todas las demás cosas que se nos puedan ocurrir. Sin embargo, teníamos el ministerio de los sacerdotes, cómo presentar un sacrificio y cómo alabar a Dios, cómo cumplir con la ley y todas esas cosas. Y Jesús aún así vino a enseñarnos cómo verdaderamente adorar a Dios y servir a Dios, cómo complacer a nuestro Padre Celestial. Enseñar era su misión principal. En los evangelios encontramos por lo menos 45 veces donde se refieren a Jesús como maestro. Jesús enseñó en todas partes, en el templo, en la sinagoga, en el monte, a la orilla del mar, junto al camino, en un pozo, en los hogares, en reuniones sociales y en privado. Jesús creía tanto en la enseñanza que preparó a 12 maestros para llevar adelante su trabajo de todas las ciudades y aldeas. Para llevar a cabo su trabajo. Y de todas las aldeas y de todas las ciudades venían para escucharlo a él hablar. La misión no ha cambiado. Jesús sigue haciendo ese mismo trabajo. Lo sigue haciendo por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí, que hemos decidido seguir a Cristo. Punto número 1. El maestro me enseña principios para vivir. Es exactamente lo que nos está enseñando allí en Juan capítulo 13, de los versículos 13 al 18. ¿Cuántos les cae bien una persona orgullosa? ¿A nadie les cae bien una persona orgullosa? Entonces nosotros nos detestamos todos los unos con los otros, ¿verdad? Pero a nadie le cae bien una persona orgullosa. Y eso es lo que está dando el ejemplo de ahí en los versículos estos. Jesús, estando con sus discípulos, fue y él mismo, siendo el maestro, les lavó sus pies a sus discípulos. Y les pregunta, ¿miras lo que acabo de hacer? Y de seguro que ellos dijeron, sí, hemos visto lo que acabo. Tú nos has lavado los pies. Tú eres el maestro. Nosotros debemos de lavarle tus pies a ti. Tú eres el maestro y nosotros somos los discípulos. Bueno, así como yo he hecho con ustedes, ustedes vayan y hagan con los demás. O sea, con el prójimo. Entonces, vamos a hacer esto personal. El maestro me enseña principios para vivir. Él me los está enseñando a mí. Él te los está enseñando a ti. Muchas de las veces nosotros no hacemos caso a la instrucción que se nos ha dado porque no es personal para mí. Le ha de haber estado hablando al que estaba a la par mía. Le ha de haber estado hablando al que estaba atrás de mí. Pero nosotros tenemos que hacer esto personal. Es mi maestro. Es tu maestro. El maestro te enseña principios para vivir. Y yo sé que estamos tal vez pensando en la integridad y en todos estos principios que tenemos para vivir, pero yo quiero mostrarte tres principios que yo creo que nos son de mucho provecho el ponerlos en práctica. Principios enseñados que podemos ver directamente en la vida del maestro, así como el maestro les estaba enseñando a sus discípulos en estos pasajes. Prioridades, organización y motivación. Nosotros tenemos grandes problemas en el área de las prioridades. Nosotros tenemos una gran lista de cosas que hacer, pero se nos presenta un problema y ¿qué hacemos con la lista de cosas que hacer? La hacemos totalmente a un lado porque se nos ha presentado un problema. ¿Qué haría Dios si Dios fuera como nosotros? O más bien, ¿qué haríamos nosotros si Dios fuera como nosotros? Tú y yo tenemos que poner estas cosas en prioridad y no desviarnos de las prioridades que Dios nos ha dado, porque Jesús no se desvió de las prioridades que tenía. Él trabajó, Él sirvió, Él hizo y deshizo, pero sus prioridades nunca cambiaron.
Y por consiguiente encontramos allá en Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque sus prioridades no cambiaron. En Lucas capítulo 4, versículo 18 encontramos lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas cosas que menciona aquí cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal son las que miramos que Jesús hizo hasta el día que llegó a la cruz. Y aún estando colgado en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca dejó sus prioridades. Comenzó su ministerio terrenal haciendo todas estas cosas que el Padre le había encargado hacer. ¿Qué nos ha encargado hacer Jesús a ti y a mí? Lo mismo, exactamente lo mismo. El ministerio no ha cambiado. La obra no ha cambiado. El servicio no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que el servicio ahora es nuestro. Jesús ya nos dio el ejemplo. Es personalmente nuestro. Y eso es lo que tú y yo debemos estar haciendo. Ahora, poner las cosas en prioridad nos va a llevar a la segunda cosa, que es organizar. Nosotros tenemos que organizarnos. ¿Cuántos tenemos un plan de cómo es que va a ser nuestro día? O simplemente nos levantamos y, a ver qué dice Dios. A ver si va a prender el carro. A ver si voy a ir a trabajar. A ver si se levantan a hacerme lonche. A ver si los niños quieren ir a la escuela. Tú y yo tenemos que tener cierta organización en nuestras vidas, pero eso va a suceder cuando nosotros comenzamos a poner las cosas en prioridad, por prioridades. Mira, Jesús, encontramos que en el capítulo de Juan, los versículos 1 y 2, nos relata el primer milagro que él hizo. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? Convertir el agua en vino. Las bodas de Caná. Cuando eso sucedió, allí hay un relato entre Jesús y la madre de Jesús. Ella viene y le dice, hey, se les terminó el vino. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué quieres conmigo? No ha llegado. Yo pienso, esto solamente estoy imaginándome, que si nosotros fuéramos Jesús, hubiéramos nacido y una vez que fuéramos entendido que nuestro ministerio era ir a morir en la cruz por todos los pecadores, nosotros hubiéramos dejado los 3 años de ministerio y hubiéramos ido directo a la cruz. Hay que terminar con esto de una vez y ya, terminar la obra. Pero Jesús no. Había una organización a su plan porque tenía las cosas por prioridad. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no es mi tiempo, todavía no es el tiempo de manifestarme al mundo con el llamado que el Padre me ha dado. Hay una organización a ese ministerio porque hay cosas en prioridad. En Juan capítulo 7 sucede lo mismo con sus hermanos, Jesús y sus hermanos. Está la fiesta de los panes sin levadura y está la fiesta en Jerusalén y tú ahí vas a ver, si lo lees vas a ver que los judíos querían matarle, querían echarle mano, querían llevarlo preso y querían matarle. Entonces sus hermanos, y allí dice, sus hermanos incrédulos, no creían que Jesús era el Mesías. Como quien dice, le estaban diciendo para probarle a ver si es cierto que tú dices quien tú dices que eres. Hey, ¿por qué no subes a la fiesta? Todos vamos a estar allá, todos van a estar allá. Si que ellos también miren las cosas que tú puedes hacer y crean. O sea, era legítimo, ¿no? Podemos entenderla por esa lógica. ¿Es cierto? Preséntate. ¿Qué les dice Jesús? Aún no es
tiempo. Aún no es mi tiempo. Había organización a su plan, porque había prioridades que él tenía para con su Padre Celestial. En Juan 4:34 Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si tú lees ahí, es en el relato de Jesús y la samaritana. Ellos habían viajado todo el día y habían llegado a este pozo donde se encontró con la samaritana. Los discípulos van a buscar qué comer y cuando los discípulos se regresan con la comida, Jesús les dice: ahí los veo, yo voy a hacer otras cosas que son más importantes. ¿Cuáles eran esas cosas que eran más importantes? Hablar con el Padre, tener comunión con el Padre. Y que el Padre tenga comunión conmigo. Tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Había organización a su plan, porque había prioridades. Jesús es mi maestro. Si Jesús es mi maestro, estos principios son los que me ha enseñado y que me está enseñando y que me seguirá enseñando para yo ponerlos por obra en mi vida. Ahora, todas estas cosas, tener las cosas en prioridad y tener organización en la vida que Jesús quiere que yo viva, me trae motivación. Y ahí tú y yo tenemos un serio problema. ¿Qué es lo que motiva nuestras vidas? ¿Quieres que te dé un ejemplo? ¿Qué estamos haciendo en este país? ¿Qué nos motivó a venir aquí? Triunfar. ¿Y en qué íbamos a triunfar? Ahora, en estos tiempos ya no sería con una escoba. En estos tiempos ya sería con una sopladora. Vamos a recoger dólares con una sopladora. Es la manera en que vamos a triunfar. Así como algunos piensan allá en nuestros países que uno ha venido acá a barrer los dólares. Venimos a triunfar. Eso fue lo que nos motivó a venir acá. ¿Qué es lo que te motiva para servir a tu Señor? ¿Qué es lo que te motiva para tú hacer las cosas que tú debes hacer en obediencia para Él? Y allí tenemos un serio problema. Porque luego Satanás llega con toda su astucia y cualquier cosa mínima nos desmotiva, nos desanima y ni siquiera comenzamos a hacer lo que ya teníamos planeado hacer. Si tú estás esperando que como yo como tu pastor te anime todo el tiempo, tú estás mal. Si yo estoy esperando que tú como la congregación me animes todo el tiempo, yo estoy mal. ¿Quién motivó a Jesús? ¿Sus discípulos? Sus discípulos lo dejaron solo. Las grandes multitudes que se juntaban alrededor de él a escucharlo enseñar, ¿dónde estaban cuando Jesús fue llevado a la cruz? No estaban. ¿Quién nos va a motivar a ti y a mí? El Padre, Jesús, el Espíritu Santo. Pero si no tenemos prioridades en nuestra vida, o sea, si Dios no es nuestra prioridad y si no hemos organizado nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿dónde está Dios para motivarnos? No está. Y yo tengo que entender eso. Tú tienes que entender eso. Y si no entendemos eso, nunca vamos a hacer nada que valga la pena para nuestro Dios. Poner las cosas en prioridad y hacer las cosas como Dios manda, o sea, organizadamente, nos va a motivar y nos va a ayudar a nosotros a motivarnos a nosotros mismos. Ahora bien, mira lo que dice Juan 17:16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no nos estaba dando nada de sí mismo, nos estaba dando lo que el Padre le había dado a Él. Yo únicamente te estoy dando lo que el Padre y lo que Jesucristo ya nos dio.
no es nada. Y si yo te estoy dando algo personal mío para motivarte, no debes aceptarlo. Tú debes de llevar todo lo que tú escuchas de mí, todas las enseñanzas que tú escuchas de mí, tú necesitas llevarlas a la Escritura y ver que sí son verdad. Asegurarte que es la motivación del Padre la que tú estás recibiendo. Porque eso es lo que nos va a hacer bien. Eso es lo que nos va a llevar de victoria en victoria. Ahora, nosotros habiendo recibido estos principios, habiendo puesto estos principios en juego en nuestras vidas, nos va a llevar a observar un propósito y ese propósito nos va a dar resultados. ¿Sí? Entonces, el propósito es para conocer personalmente a Dios. Dios nos ha dado esos principios para ponerlos por obra en nuestras vidas con el propósito de que nos acerquemos y conozcamos cada día más al Padre que nos llama hijos. Él quiere conocerlo, más bien Él quiere que nosotros le conozcamos personalmente. El propósito es para vivir para Cristo. O sea que regresamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18. Tú y yo somos los encargados de dar las buenas nuevas a los pobres. ¿De qué pobres está hablando aquí? ¿Que nosotros no debemos ir con las personas que tienen dinero o que están económicamente bien? No, en espíritu. Está hablando a las personas que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos los encargados porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo, su Espíritu Santo nos fue dado y eso nos ungió de tal manera para nosotros saber que debemos llevar las buenas nuevas de salvación. Hemos sido enviados a sanar a los quebrantados de corazón. Tú y yo tenemos la capacidad y la autoridad de sanar a los quebrantados. Pero claro, para eso tú y yo tenemos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Yo tengo que estar dispuesto a pasar tiempo contigo cuando tú no quieres pasar tiempo con nadie. Y tú tienes que estar dispuesto a pasar tiempo conmigo cuando yo no quiero pasar tiempo con nadie. Y tal vez te voy a maltratar por acercarte a mí. Hemos sido enviados a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas veces hemos dicho que somos libres? Somos libres. ¿Por qué queremos seguir viviendo en esclavitud? Somos libres. O sea que tú y yo debemos pregonarnos libertad los unos a los otros. Somos libres. Y porque somos libres, debemos servir a nuestro Señor. El diablo no tiene autoridad de decirnos absolutamente nada. Hemos sido enviados para dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hemos sido enviados a predicar el año agradable del Señor. Ese es el propósito por el cual seguimos a Cristo. Para hacer todas las cosas que Cristo nos ha enseñado a hacer. Poniendo todas las cosas en perspectiva. Allí en Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33, quiero que vayamos ahí nos muestra algo que quiero que enfaticemos. Entender el propósito de nuestra vida. Esa es otra de las cosas. Nuestra vida es una de servicio, como nos dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y lo que quiero que miremos allí en Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33, es la conversación de Jesús con el escriba, hablando del primero y más grande mandamiento y el que le sigue. Y esto fue lo que el escriba le contestó. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Cómo?
El amar a Dios con todo mi ser, con todo lo que soy, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y nosotros, la mayor parte del tiempo, estamos dispuestos a presentar holocausto y sacrificio en vez de amar a Dios. Y Él dice que el amarlo es más que el holocausto y el sacrificio. Cuando yo decido hacer esas cosas, cuando yo decido amar a Dios con todo lo que soy, eso quiere decir que yo tengo que acercarme a ti cuando tú no quieres que yo me acerque para aconsejarte y motivarte. Que sigas siguiendo a Cristo así como has decidido. Estoy cumpliendo la ley de Cristo. Cuando tú haces lo mismo, tú estás cumpliendo la ley de Cristo. O sea que cumpliendo estos dos mandamientos de amar a Dios con todo mi ser y al prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo la ley de Cristo. Y tú y yo necesitamos regresar a eso. Tú y yo necesitamos poner esto por obra. Cumplir la ley de Cristo, porque ese es el propósito de tener todas estas cosas en orden. Ahora eso nos trae como resultado, o sea, lo que nosotros miramos, el tener estos principios y el obtener estos resultados nos da lo siguiente, que es lo que nosotros miramos, es lo que nuestros ojos ven. Integridad, seriedad y ser irreprensibles. Eso es lo que nosotros miramos. Cuando yo he organizado mi vida como Dios dice, cuando yo tengo las prioridades, o sea, poniendo Dios, o sea, amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, y así sucesivamente a todas las demás cosas, las cosas que ustedes van a ver es mi integridad, es mi seriedad, y si soy irreprensible o no. Y lo mismo yo voy a ver en ti. En otras palabras, aquí no hay doblez. No hay dos caras. Y si hay doblez en mi vida y si hay dos caras en mi vida, esto va a ser visible a todos ustedes. Y al revés. Y ahí es donde yo tengo que decidir si Jesús es mi maestro o no es mi maestro. Si Jesús es tu maestro o Él no es tu maestro. No me puedes decir que sí y tus hechos dicen otra cosa. No, así no funciona. Y eso es muy común en la iglesia de hoy. Entonces, integridad. Integridad es simplemente honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Y si nosotros decimos que hemos decidido seguir a Cristo, estas cosas deben de ser visibles en nosotros. Estas cosas deben de ser un hecho en nosotros. Y si acaso no son un hecho, nosotros necesitamos poner las cosas en prioridad. Necesitamos organizar nuestra vida. Necesitamos motivarnos a nosotros mismos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, con los demás hermanos en la iglesia. Si nosotros buscamos motivación en el mundo, ¿dónde vamos a terminar? En el mundo. Seriedad. La seriedad suele asociarse a una manera de hablar. Eso es lo que nosotros hacemos. Un semblante rígido e inflexible. Y eso es lo que me dicen a mí. Yo no tengo la cara de que Dios me haya hecho la cara así como me la hizo. Tú todo el tiempo estás enojado. O vienen y me preguntan, ¿estás enojado? No, y ya tengo que mover la cara para que miren que no estoy enojado. Imagínate que ande caminando todo el tiempo así. Cuando mi semblante automáticamente da a conocer o a entender que estoy enojado, y con eso lo relacionamos. Aquel que se conduce con seriedad, actúa con formalidad y mantiene una distancia del resto de la gente.
¿A qué te suena esto? Esto me suena a mí, a que Dios nos llamó a andar en santidad. Si Dios a mí me llamó a andar en santidad, yo tengo que cuidar con quién me junto. Y si yo me junto con personas que no andan en santidad porque el trabajo lo requiere o porque la reunión social en la que estoy lo requiere, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Entrar al borlote para que no haya problemas? ¿O para que no hablen mal de mí? ¿O para que no digan, ay, man, qué chocante? No, yo tengo que guardar mi lugar. ¿Por qué? Porque el ser santo importa. Y eso lo vimos la semana pasada con mucha claridad. No tiene que ver con el que tengo la cara hecha como enojado. No tiene que ver con que el que soy corto de palabras. Tiene que ver en la manera en que yo conduzco mi vida, si soy serio con lo que digo y hago o no. Si soy apartado del pecado para hacer las cosas como Dios manda o no. Ese es el resultado de lo demás que acabamos de hablar. O sea, integridad, seriedad, lo que nos lleva a ser o no irreprochables. O sea que nosotros debemos de ver nuestras vidas los unos a los otros y decir, pues entre lo que cabe en cuanto a la humanidad, podemos servir juntos. Porque no podemos decir, no, este no tiene error, con ese sí voy a trabajar. No trabajáramos con nadie. Ni tú podrías trabajar conmigo, ni yo contigo. ¿Cuántos les gusta reconocer sus errores? ¿Qué dicen? Yo la regué. A mí no. A mí no me gusta. Me cae mal, me patea. Pero porque he decidido seguir a Cristo, tengo que. Tengo que. Porque es parte de mi integridad, es parte de yo ser la persona que Cristo me ha llamado a ser. Es parte de ser irreprensible. Tengo que reconocer mis errores. Y habemos muchos cristianos en la vida que no nos gusta reconocer nuestros errores. Sucede algo en nuestra iglesia y lo que hacemos es irnos a otra. O cambiar de banca. O si tenemos 2, 3 servicios, venir a otro servicio. Y de eso hay mucho. Y eso no quiere decir que somos irreprensibles. ¿Quién es el que debe decir que somos irreprensibles? ¿Tú o yo? Mi maestro. Tu maestro. Nuestro Dios. Es el que debe decir, esta persona es irreprensible y por eso va a evangelizar, por eso va a servir, por eso va a discipular, por eso va a hacer la obra que yo le he mandado hacer. Él es el que dice. Pero no va a decir eso si nosotros ni siquiera estamos tratando, si no ni siquiera hemos organizado, si ni siquiera tratamos de motivarnos. Si nos importa un comino ser íntegros, al fin y al cabo yo soy el que soy. No, eso no funciona así. Yo voy a ser el que Jesús dice que yo voy a ser. Él es mi maestro, Él es tu maestro. Punto número 2. El maestro me manda a ser ejemplo. Ya me ha dado las prioridades, ya me ha dado todo lo que necesito. Ya sé que necesito motivarme, ya sé que debo ser una persona íntegra. O sea, ya sé todas esas cosas y están funcionando en mi vida. Es como los estudiantes. ¿Qué maestro en la escuela está
educando a esos niños en las materias para que sean un total fracaso? Yo creo que hasta el peor maestro que nosotros encontremos en un distrito está educando a esos estudiantes para progresar y no para que fracasen. ¿O me equivoco? ¿Qué papá o mamá en casa quieren que sus hijos sean un total fracaso? Ay, qué bueno. Qué lindo mi hijo. Va a acabar en la prisión. ¿Cómo se oye eso? Ay, mi hija es bien inteligente, le está echando muchas ganas, pero va a terminar abajo de un puente. ¿Cómo se oye eso? Qué lindo, ¿verdad? No. ¿Tú crees que Dios nos ha dado a Cristo para seguirle, para que sigamos en el mundo? ¿Tú crees que Dios nos ha dado a Jesucristo como maestro para que sus enseñanzas las tratemos con la punta del pie? No, sino todo lo contrario, para nosotros progresar en la vida que en Cristo Jesús tenemos. Por eso Él me manda a ser ejemplo. Tito 2, 7 y 8, que por ahí está, una de nuestras promesas. Presentándote tú en todo como ejemplo, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La primera parte, ser ejemplo en 5 cosas. Ajá, eso dice. ¿Dice que en todo? A ver, déjame regreso aquí a leer. Tú y yo necesitamos ser ejemplo en todo. Si nosotros vamos a criar a nuestros hijos en la administración del Señor, ejemplo. Si yo voy a tratar, si tú me miras tratar a mí, mi esposa, es ejemplo. Y si tú miras a mi esposa tratándome a mí, ¿qué debe de ser? Ejemplo. ¿Y tú qué tal? Tú que estás sentado ahí en las bancas, no, pues es que es el pastor y la esposa de eso sí tiene que ser ejemplo. ¿Y qué tal tú que estás ahí escuchando la palabra de Dios? Ese ejemplo, las cosas no varían. Dios no ha puesto un estándar para los pastores, los evangelistas y los predicadores y otro estándar para la congregación. El estándar es el mismo. Somos uno. Somos uno. El estándar que Dios nos ha dado para nosotros manejar nuestras vidas en Cristo Jesús es el mismo. Todos tenemos que ser ejemplo en todo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y si el más pequeño aún no tiene entendimiento, ¿de quién es la responsabilidad de que las cosas vayan siendo como ejemplo? De los más grandes, o sea, de nosotros. Así como los que van llegando y que van aceptando a Jesucristo como Salvador y van aprendiendo a caminar en Cristo, no van a saber todas las cosas que tú y yo que tenemos 20 años en el Evangelio ya sabemos. Y es nuestra responsabilidad de que todos caminemos como ejemplo. He ahí la razón por la cual yo te molesto a ti cuando miro que no estás haciendo las cosas que tú debes estar haciendo. Y te he dicho varias veces, el día que tú me digas que me calle o que ya no te diga nada, hasta ahí llegó. Yo ya no te voy a decir nada. Ser ejemplo nos da la idea de confrontar a los hermanos y al mundo, no solo con palabras espirituales, sino también con una vida espiritual que corresponde a tales palabras. Ser ejemplo literalmente se refiere a una marca o impresión dejada por un instrumento como una pluma, una espada o un martillo. Y la mejor manera que yo entendí esto es un temple. ¿Saben lo que es un temple? ¿Sí saben lo que es un temple? Es, por ejemplo, si nosotros queremos dibujar un elefante y queremos que todo nos salga bien
Todo nos sale. Entonces buscamos una forma de un elefante y la cortamos en un cartón. Sí, hacemos toda la figura en el cartón y ya traemos el temple de cartón y decimos, ok, miren, el elefante lo vamos a dibujar con este temple para que tu elefante se parezca a mi elefante. Y así el elefante de todos es igual, usamos un temple. Y así debe de ser. Ser ejemplo es lo que Jesús nos ha dejado. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida cristiana? ¿Como yo la quiero vivir o como la vivió Cristo? Es un temple. Mi vida cristiana se debe parecer mucho, no podemos decir que al 100%, pero se debe parecer mucho a la vida de Cristo. De tal manera que el mundo diga, esa persona es diferente. A mí se me hace que va a la iglesia. Porque vivimos ejemplarmente. Nota, tenemos que tener cuidado. Si el ejemplo no sigue su consejo, ¿quién lo será? O sea, ¿quién lo dará? ¿Quién lo da será como un hipócrita? Si el ejemplo no sigue su consejo, lo único que hace de nosotros es hipócritas. Y el hipócrita no buscará la justicia. ¿Qué busca el hipócrita? Para que me beneficie a mí. Todo lo que tú y yo hacemos como cristianos debe beneficiar a nuestro Dios. Si yo tengo un trabajo que me paga $7 y me están ofreciendo uno que me paga 20 y va a beneficiar a mi Dios, entonces sí lo debo tomar. Pero si ese trabajo que me va a pagar a 20 únicamente me va a beneficiar a mí, lo debo tomar. Y estoy exagerando, yo sé que estoy exagerando, pero solamente quiero que entiendas el punto que te estoy dando a entender, porque tú y yo tenemos que tener cuidado, porque hoy en día todos los cristianos decimos ser ejemplares de Jesús y nos la quitamos con decir, es que Dios es amor y Dios entiende. Sí, Dios es amor y Dios entiende. Dios entiende que te tiene que dar unos buenos garrotazos para que entiendas cómo quiere Él que tú entiendas. Eso es lo que entiende. Porque la voluntad de Dios no es para hacerla a nuestra manera. La voluntad de Dios es para que nosotros la llevemos a cabo tal y como Él dice. Quitándome yo de en medio. O sea, lo que te dije al principio, morir a mí mismo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos dar. El ejemplo de nuestra vida debe de parecerse mucho a Jesús y necesitamos que tener mucho cuidado. Si el ejemplo no sigue su consejo, quien lo da será visto como un hipócrita, y un hipócrita nunca promueve la justicia. No importa qué tan bíblica sea la enseñanza. Mira a los fariseos, los saduceos y los escribas. Su enseñanza era bíblica. Sin embargo, Jesús dice, haz lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Quién te presentó a ti a Jesús? Esa persona que te presentó a ti a Jesús, ¿tú le firmaste los derechos de tu vida a esa persona? Déjame decirla más fácil. Ustedes que están aquí, y ustedes dicen que yo soy su pastor, ¿va? ¿Ustedes me han firmado los derechos de sus vidas a mí? Porque muchas de las veces, desde aquí, desde esta posición, actuamos como que la congregación es mía.
sea que nos enseñoreamos. Y no solamente desde aquí, desde las bancas, los unos con los otros nos enseñoreamos. Porque cuando uno no hace lo que la otra persona quería que hiciera, ¿qué sucede? Hay fiesta en el infierno, porque nosotros le dimos todo el lugar a Satanás. Hemos permitido que haya división. No hizo lo que yo quería que hiciera. Yo pienso que las cosas se deberían de haber hecho de esta manera. Yo pienso que de esta otra manera hubieran funcionado mejor. El rebaño no es nuestro. El rebaño es de Dios. La grey es de Dios. Él es el dueño. Tus hijos no son tuyos. Mis hijos no son míos. Y hay veces que nosotros hacemos con nuestros hijos lo que nos pega a nuestra regalada gana. No son nuestros. ¿De quién son? Son de Dios. Nosotros simplemente somos administradores. ¿Qué vino a hacer Jesús cuando vino a hacer su ministerio terrenal? Él vino como maestro. ¿Y un maestro qué hace? Él administra. Él enseña. Porque Jesús, con todo derecho, y Jesús es el único que tenía derecho, es de agarrar a todos esos cabezones que estaban entre la multitud y órale, hacer y no hacer, y haz esto y quita esto. Y con todo derecho podía hacer todas esas cosas. Él podía golpear a quien se le pegara la regalada gana. ¿Sí? Con todo derecho. Él es el rey, él es el Mesías, él es el maestro. Pero él no vino con esa actitud. Él vino en actitud de administrar. Siendo nuestro ejemplo. La grey no es nuestra. Él me manda a ser ejemplo. Y como su ejemplo, yo soy un administrador para ti. No de tus bienes, no de tu dinero, y no de tu vida, sino de lo espiritual. De lo espiritual. La preocupación más grande para mí es que tú no estés dando fruto que alaba a Dios. Y tu preocupación más grande debe de ser que como iglesia o yo como tu pastor no estamos dando fruto que alabe a Dios. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto lo dijo Pablo. Se lo estaba diciendo a la iglesia en Corinto. Pero esto lo podemos aplicar tú y yo en el diario vivir los unos para con los otros. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. No importa si te caigo mal o te caigo bien. Lo que importa es que si yo voy siguiendo a Cristo y yo te digo, imítame a mí así como yo imito a Cristo, tú debes imitarme. Ahora, tienes que tener cuidado. Nos regresamos al punto anterior. Tienes que tener cuidado. Así como yo tengo que tener cuidado de a quién voy siguiendo yo, porque dicen que imitan a Cristo. Porque aquí en este asunto no es solamente que tú me vas a seguir a mí, es que yo te voy a seguir a ti también. ¿Te acuerdas? Somos uno. Al creyente se le exhorta a seguir el ejemplo de Cristo y ser como Cristo. Y tal vez nos preguntemos, ¿qué quiere decir ser como Cristo? Ser como Cristo es simplemente ser dignos de ser imitados. Ay, yo quiero hacer las cosas. Es como el hijo con papá. Papá tal vez tiene el trabajo más feo de todo el mundo, pero esa es su profesión.
Y el niño cuando está chiquito y mira a su papá llegar todo sucio, todo allí cansado y abrumado. Y el niño lo que está viendo es a su papá. Y él dice, cuando yo sea grande, yo voy a ser como mi papá. O las niñas, miran que mamá allí anda con papá y le hace de comer y le hace esto y a veces papá la maltrata y le hace esto y le hace el otro. Y la niña como quiera dice, yo cuando crezca voy a ser como papá. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos ser como Jesús? Estoy hablando en serio. ¿Cuántos de nosotros realmente queremos ser como Jesús? ¿Cuántas veces hemos visto simplemente a Jesús ir a la iglesia y no hacer nada al respecto? Ni una. Ninguna vez. ¿Cuántas veces vimos a Jesús hablar con su Padre Celestial, tener comunión con Él íntima y personalmente y no hacer nada al respecto? Ninguna. Todo lo que Él hacía, lo hacía con propósito para llevar a cabo, a término, algo. Y lo mismo debe de ser contigo y conmigo. El hecho de que estemos viviendo donde estamos viviendo no es por pura chiripada. No es por casualidad, si acaso no entendiste chiripada. Es porque hay algo que tú y yo necesitamos desarrollar y llevar a cabo. Y ser así dignos de ser imitados. Ante toda situación, ante toda situación, tener amor por Dios y por el prójimo. El amor del creyente por Dios motiva y dirige su amor por los demás. Así como Jesucristo siempre ocupa el primer lugar. O sea, así como el Padre siempre ocupa el primer lugar para Jesucristo y su amor por los demás está basado en el amor que el Padre le dio a su Hijo. De la misma manera, el amor que tú y yo compartimos tiene que estar basado en lo que vamos aprendiendo de Dios. Pero si lo que vamos aprendiendo de Dios no lo ponemos por obra, ¿cómo te puedo amar yo a ti? ¿O cómo me puedes amar tú a mí? El interés del creyente por la gloria de Dios y la compasión por el mundo. ¿Cómo está nuestro interés por la gloria de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual nos levantamos y vamos al templo a escuchar la prédica? ¿Para sentirme yo bien? ¿O para que digan, oh, vino, oh, mira que somos un buen número? Todo lo que tú y yo como creyentes hacemos debe ser por la gloria de Dios. Todo. Para que Dios sea exaltado, para que Dios sea dado a conocer, para que la honra y la gloria sean dadas al Padre. Siempre. Así como lo hizo Jesús. Él me llama a ser ejemplo. Y ejemplo de Él es que yo debo ser. Todas las cosas que yo hago deben de ser conforme a la voluntad de Dios. Todas. Así como nos dice Filipenses 2, 5 al 8. El mismo sentir que hubo en Cristo, ese mismo sentir es el que debe haber en mí en cuanto al servicio para con mi Señor, en cuanto al servicio para con el mundo, en cuanto al servicio para con la iglesia en la cual Dios me ha puesto. Ese mismo sentir que hubo en Cristo es el mismo sentir que debe haber en todos y cada uno de nosotros. Cristo es suficiente. Lamentablemente para muchos creyentes, supuestos creyentes, Cristo no es suficiente. Y necesitan algo más. Necesitan un empuje extra. Tú y yo hemos decidido seguir a Cristo y Él es nuestro Maestro. Él es suficiente.
En otras palabras, no debemos de dudar en lo que Cristo nos manda a hacer y lo que no nos manda a hacer también. No debemos de dudar. Y debemos de ponerlo por obra. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Cristo es todo ¿en quiénes? Cristo es todo en todo. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Él es todo en todos. Él es la resurrección y la vida. Él es todo para todos. Él es suficiente. Punto número 3, ya para terminar. El maestro me manda a servir. Él es mi maestro, ¿sí? Él es mi maestro. El maestro me manda a ser ejemplo. Y en el ejemplo que yo doy, debo servir. El ejemplo no es nada más para que digan, mira qué bonito. Es para servir. Hermanos, el maestro no nos ha enseñado en vano, sino ha venido a dar su vida en rescate por nosotros y así ser alabanza, olor fragante al corazón de nuestro Dios. El cristiano que sirve, sirve. Y el cristiano que no sirve, no sirve. No sirve más para nada. En Juan 15:16 encontramos lo siguiente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién eligió a quién? Él nos eligió a nosotros. Y no es que Él haya visto, wow, mire, estas personas iban a ser unos excelentes cristianos. Estos son míos. ¿O sí? Si no, regresemos a leer 1 Corintios capítulo 1. Sin embargo, Él nos eligió a nosotros. Y si Él nos eligió a nosotros, ¿acaso tiene el derecho de decirnos cómo vivir la vida que Él nos dio? Mira, nosotros como padres nos creemos con derecho para decirle a nuestros hijos, tú vas a vivir de esta manera, tú naciste de mí, yo te di la vida, por consiguiente yo tengo derecho de decirte cómo es que tú vas a vivir. Eso lo hemos dicho. Y vas a hacer esto porque yo soy tu papá, yo soy tu mamá. ¿Tenemos ese derecho? No. Jesús sí. Jesús sí tiene ese derecho. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Como resultado, Él nos manda a servir, cumplir así la ley de Cristo. Nos regresamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. Porque ese es el servicio que tú y yo como iglesia debemos estar haciendo. ¿Dónde? ¿Aquí en el templo? No, afuera, en el mundo, en las naciones. Para que otras personas lleguen a conocer el Dios del universo, a Jehová, Dios de los ejércitos. Es por eso que yo tengo que ser ejemplo. En Juan 15:8 nos dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado nuestro Padre Celestial? En que yo allí esté calientando vacas. No, en que lleve mucho fruto. Llevando mucho fruto me va a enfocar en organizar mi vida, en poner las cosas por prioridad. Me va a dar integridad, me va a llevar a ser ejemplo. Y todo eso lo podemos encerrar en una palabra: servir. Si nosotros nos dedicamos a servir a nuestro Dios, porque Él es nuestro Maestro, nosotros vamos a ser así sus discípulos. Nuestro servicio a Dios ha de ser una vida llena del Espíritu Santo de Dios, dando a conocer a Cristo Jesús como el Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores.
el que fue, el que es y el que ha de venir. Ese es nuestro servicio. Dar a conocer a nuestro Dios. Llenos del Espíritu Santo. Nota. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tú necesitas levantar ese papelito y hacer tu cuaderno espiritual. Y que no solamente te conformes con hacer tu cuaderno espiritual, sino que te metas de lleno a estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda llenar tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Y seas así una persona llena del Espíritu, dando testimonio de quién Dios es. ¿Pero qué hace nuestra Biblia? Aquí, cuando venimos al servicio, le da aire fresco o aire acondicionado a las páginas. Y salimos de aquí y las páginas se mueren de calor encerradas entre las pastas. ¿Y nuestras prioridades? ¿Sí me explico? Y tú y yo necesitamos hacer un cambio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, necesitan ser llevadas a las naciones, haciendo discípulos y enseñando todas las cosas que el Maestro nos ha dejado. Para eso nos llamó a ser ejemplos. Por eso servimos a nuestro Dios. En testificar. Testificar es un verbo el cual indica la acción de ser testigo. Testificar es un verbo. ¿Qué es un verbo? Una palabra de acción. Testificar quiere decir que yo soy un testigo de Dios, dando testimonio de quién Dios es. Tengo que tener la acción de dar testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es mi maestro. Porque he decidido seguir a Cristo. Y no hay otra manera de hacerlo. Ya para terminar, en conclusión. Saber y hacer son dos cosas muy diferentes. No nos es suficiente saber. Todo mundo sabe que existe un Dios. Todo mundo. Hasta el ateo sabe que existe un Dios. Por eso es ateo. Si no, no fuera ateo. ¿Es suficiente para ir al cielo saber que existe un Dios? No. ¿Es suficiente para servir a Dios sabiendo que existe un Dios? No, no es suficiente. Saber y hacer son dos cosas muy diferentes. Dios nos ha llamado a su reino para que sepamos que Él es el Dios del universo y que nos ha dado a Jesucristo como Salvador. Y nos manda a hacer para que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y le sirvamos. Saber y hacer son dos cosas muy diferentes. Y mira, Santiago 1:22 nos lo pone de esta manera. Más bien nosotros lo tomamos de esta manera. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si yo pienso que el saber es suficiente, lo único que estoy haciendo es engañándome a mí mismo. Y yo voy a sufrir una realidad cruel cuando llegue al final de mi vida. Me voy a encontrar en el infierno. Porque todo el tiempo pensé que saber era suficiente. El único que se engaña es tú mismo, pensando que el saber es suficiente. Los hijos de Dios sabemos que hacer no es suficiente y tenemos que ser hacedores de la palabra, o sea, ponerla por obra en nuestra vida. Ser el ejemplo que Dios nos ha mandado ser dentro de un mundo caído y luchar día con día por mantenernos en pie siguiendo a Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a orar y pedir la bendición de Dios
pedir la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque cambios necesitamos hacer. Necesitamos ser más agresivos en nuestra manera de vivir para Cristo y así mostrar el testimonio que el mundo necesita para que llegue a sus pies en arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No arrepentimiento, no perdón. Si nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que seguimos a Jesucristo, no nos arrepentimos de los pecados que diariamente cometemos, no hay perdón. Y estamos acumulando para con nosotros consecuencia de que Dios no nos usará, de que Dios no habitará en nosotros porque hay pecado. Dios retirará su mano de bendición. He ahí la razón por la cual necesitamos orar diariamente y a cada rato. Oremos. Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, ha sido dicha, ha sido predicada, mi Señor. Y verdaderamente te pedimos perdón por la manera en que a veces tomamos la Escritura llevándola a la ligera, no tomando en serio las verdades que ahí podemos encontrar, vacilando con que Jesús es mi Salvador y todas esas cosas, mi Señor, que son cosas que dándoles atención necesaria son aterradoras. Y verdaderamente te hemos ofendido. Necesitamos tu bendición, necesitamos tu protección, necesitamos, mi Señor, que tú nos lleves cada día para poder salir en victoria. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Señor. Llévalos con bien a casa. Ayúdanos a todos, mi Señor, a hacer los cambios en nuestras vidas para poder servirte, para poder discipular, para poder servir y evangelizar y ser así tus discípulos, mi Señor. Gracias por todo lo bueno que ha sido hasta este día, mi Señor. Y nuevamente, ayúdanos, porque solamente tú eres quien nos puede ayudar. En Cristo Jesús. Amén.